¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado de volver a saludarles aquí en las pantallas de la televisión por cable, Plug and Play, Canal 10 en Pucón TV y también, por supuesto, en la señal abierta Canal 5. Estamos compartiendo Visitando las Iglesias, que es de mucha bendición, como siempre, poder compartir, conocer hermanos. Hoy, aquí en el templo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Villarrica, estamos junto a un joven hermano, nuestro hermano Felipe Calderón, para conocerle, para conocer parte, ¿por qué no?, de su testimonio, de lo que Dios ha hecho en su grande amor para con nosotros. Hermano Felipe, un agrado de poder compartir con usted hoy día. Amén, hermano. Primero que nada agradezco al Señor porque me ha dado la vida, me ha dado la salud. Amén. Él me ha guardado a mi familia, así que contento en el Señor por esta oportunidad que me ha dado, primeramente, y por tratar de llegar a cada una de las personas que ven esta entrevista o el mensaje de la palabra, que cada día llega a más personas, y es lo que nosotros como hijos estamos mandados a hacer. Más que nada entregar la palabra al Señor como Él nos manda en su palabra. Amén. Siempre es bueno preguntar al joven cómo llega al Evangelio, porque a muy temprana edad y con lo que el mundo por allí enseña, atrae a la juventud, ¿cómo ha sido el proceso en su vida? Comencemos de cómo aceptó al Señor. Bueno, primero que nada, gracias a Dios, yo nací en la cuna del Evangelio. Amén. Mi papá era pastor de la iglesia bautista de Licanray. Yo soy oriundo de Licanray. Amén. Y desde muy pequeño el Señor puso algo en mi vida, algo que yo anhelaba tener, que yo no sabía lo que era, porque desde pequeño uno, cuando es niño, no dimensiona el amor o la misericordia grande que ha tenido el Señor para nuestras vidas. Y realmente mi vida cambió cuando ya fui un poco adulto, digamos, un joven más adulto, por el hecho de que por problemas familiares, desgraciadamente mis padres se separaron después de un tiempo, yo tenía como 7 años más o menos. Y eso fue una causal de desilusión contra la iglesia, igual en mi parte, por el hecho de que uno ve cosas que a lo mejor de repente no se practican como tanto se dice. Amén. Y siendo joven, el Señor puso algo en mí, en mi corazón, de buscar algo que muchas veces no encontré en ningún lado. Y esto me llevó a vagar entre varias iglesias, congregaciones hermanas, que agradezco al Señor porque de cada una aprendí algo. Amén. Me permitió pasar en muchas iglesias y conocer realmente el trabajo del Señor que hace en cada una de ellas, y son todas igual de importantes. Pero no encontré lo que mi corazón o mi alma buscaba en ninguna de esas iglesias. Y realmente uno, cuando es joven, no tiene guía, uno se cierra tanto, es muy difícil entrar a un joven por lo mismo, porque el joven es dueño de su pensar, de su revolución, que de repente nada contra la corriente. En mi caso, vagué por el mundo harto tiempo, estuve harto tiempo buscando algo que no encontraba, algo que realmente llenara mi corazón, mi ser, mi alma, y no lo encontraba en ninguna parte. Mi vida como hermano de Armedio, porque somos 3 hermanos en mi familia, siempre fue estar pendiente de mi madre, por lo cual mi madre me mandaba y yo obedecía. Era siempre el hijo que estaba con ella, que la apoyaba, que la sacaba adelante, porque igual después de esta separación, cuando yo seguí en la iglesia, digamos, en una o en otra, era como un pilar fundamental en la vida de mi madre. O por lo menos ella me lo hacía notar así. Realmente siento que un hijo a un padre o una madre le debe mucho. Respeto, amor, gracias por todo lo que ella nos enseña. Sí, claro. Y mi madre fue una pieza fundamental en mi vida, ya que con ella conocí cosas, ella me enseñó cosas que hasta hoy día practico, como en la oración, creer en este Dios bendito que nos trajo salvación a través de su Hijo. Amén.
Con mi mamá sufrimos las necesidades que cualquier familia puede haber sufrido en la pobreza. Mi mamá trabajaba mucho durante el año, en Licanray es un balneario, por lo general se trabaja harto en lo que es temporada de verano. Sí. Y yo era un apoyo para mi mamá. Yo salía a la edad de 6, 7 años a la calle con mi canasto lleno de berlines. Amén. Para poder traer algo de Sustento, ¿no? sustento a la casa. Mi mamá lo fabricaba, ella siempre ha sido, le han dicho mano de monja, como el dicho que hay. Pero ella fue la que entregó el sostén a la casa, porque hubo un tiempo que no supimos mucho de mi padre. Mi papá se fue de la zona, se fue al norte y mi familia en sí quedó así, con padre y madre en la forma de mi mamá. Así que gracias al Señor, por ese lado, fue una ayuda. Él puso esto en mi corazón de no apartarme de ella, hasta que conocí a una persona que marcó una diferencia en mi vida. Y esa persona me trajo a este lugar, a este templo. Conocí a hermanos, pero yo en un principio no estaba alejado. Yo era mi familia, mi casa, y el Señor lo había dejado de un lado. Había algo que todavía no llegaba a mí. Pero ¿nunca tuvo un cierto recelo, un rencor después de haber pasado este episodio triste de su vida? Para con el Señor, digo. Con el Señor yo nunca le eché la culpa al Señor. Al contrario, yo le agradecía al Señor por la familia que me daba, aunque mi familia estaba separada. Yo agradecía al Señor por la madre que tenía, Amén. por el papá que tenía. Amén. No fueron a lo mejor las circunstancias. En mi vida de pequeño, mi mamá siempre me decía que era demasiado maduro para afrontar algo. O a lo mejor en mi ingenuidad como chico no veía el sufrimiento real que había en la familia. Sin embargo, cuando mi mamá cayó como un tema de depresión, ya soltándose un poco de la mano del Señor, que digamos es el que sostiene el hogar, estaba fiel ahí como hijo al lado de mi madre, para entregarle el amor, para entregarle el sostén y tratar de afirmarla de cierta manera. Y mi mamá, y yo me volví demasiado dependiente de ella, ayudándola en lo que más podía. Y esto me llevó a, como le decía yo, a conocer a una persona que me trajo a este lugar. Pero antes de eso yo le hice una promesa a mi mamá. A lo mejor puede haber sido como dice usted, a lo mejor en forma de rencor o no sé. El Señor puso esto en mi corazón y yo le dije, madre, yo voy a cumplir 18 años y me voy a ir de la casa. Y fue una palabra que le dije a ella y ella nunca lo creyó. Hasta que llegó la fecha de cumplir los 18 años y efectivamente me fui de la casa. Pero no por causarle un problema a mi mamá, sino por el hecho de librarse de otra carga que era su hijo. Yo lo veía de esa forma. Yo pensé que en ese tiempo que era una carga para mi mamá y realmente prefería sustentarme por mí solo que ser una carga para ella. Ya cumplía la mayoría de edad, una boca menos que alimentar en el hogar. Así lo veían. Así lo veía en ese tiempo. Y el Señor me guardó. Amén. El Señor me mostró puertas, se me abrieron muchas puertas, trabajo no me faltó, gracias a Dios. Y me pude sostener. Amén. Y eso ya marcó una diferencia en mi vida y ya empecé a ser un poco más independiente. Cuando estas personas me trajo acá, yo estuve harto tiempo entre el trabajo, un fin de semana venía a la iglesia acá, pero nunca marcó una diferencia hasta que el Señor me cambió la vida con una palabra. Amén. Yo sentía al Señor cada vez que venía a esta iglesia, sentía que Él me llamaba. Pasé muchos problemas, de hecho yo perdí una relación también. Pero el Señor tenía algo más grande para mi vida acá. Sin duda. Y realmente empecé a captar cada mensaje de mi pastor, a
a creer más en el Señor y empezó a llenarse ese vacío que yo tenía desde chico en mi corazón, en mi alma, que necesitaba algo. Hasta que un día el Señor me lo llenó. Amén. El Señor marcó la diferencia aquí en mi corazón y me llenó y hasta el momento me mantiene acá. Y bendecido lo veo. Y bendecido por la gracia del Señor. Me entregó una familia. Amén. Con muchas pruebas. Y uno, cuando uno es cristiano, piensa que a lo mejor, no, yo por ser evangélico la voy a tener fácil. Al contrario. Al contrario, es peor. El enemigo busca cualquier forma para uno derribarlo. Sí, claro. Y agradezco al Señor que me mantiene en su mano y no deja que nadie me ataque, que nada me afecte. Muchos problemas. Imagínese, mi hermano, que yo llevo meses de casado solamente. Y le agradezco al Señor por eso, por la hermosa esposa que me entregó. Y una de las pruebas en el matrimonio fue que, no sé, me casé y a los días estaba sin trabajo. Siendo que mi esposa estudia, y yo era el que tenía que sostener la casa. Amén. Siempre lo vi así. Pero uno le cree al Señor. Yo no dejé de trabajar en la obra, no dejé de entregarle lo que el Señor me había enseñado. A través de haberme ido a los 18 años aprendí muchas cosas, como en construcción, cosas, electricidad. Estudié un técnico en electricidad, en electrónica. Y me ayudó bastante y lo pude aplicar en la iglesia. Amén. Y realmente yo siempre le creí al Señor, el Señor me va a sostener. Incluso yo me las di de profeta de mi propia vida. Le dije a mi esposa, ¿sabe? No te preocupes, yo en tal fecha voy a tener trabajo. Y con seguridad, creyéndole en el Señor, no, en ningún momento cabía una duda en mi vida. Jamás, en estas palabras. Y el Señor me bendijo con el trabajo. Amén. Me bendijo con el trabajo y fue así. El Señor me escucha, entonces eso a uno lo llena. Sin duda. Saber que uno puede dar cosas agradeciendo al Señor por lo que Él ha hecho en mi vida. Amén. Uno cree que, justamente lo decía el hermano, que cuando llegamos a Cristo se van a acabar los problemas, se van a acabar las dificultades, o que habiendo nacido en un hogar cristiano todo va a ser color de rosa. Pero no es así. Hay problemas, dificultades, pruebas que sortear, pero es más fácil siempre cuando se está de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer un alto, hermano Felipe, luego le vamos a pedir que comparta con nosotros una palabra del Señor para todos nuestros hermanos que están viendo nuestro programa. Hacemos un alto, ya volvemos en Visitando las Iglesias. Estamos de regreso en Visitando las Iglesias, conversando con nuestro hermano Felipe Calderón, conociendo de su testimonio. Hermano Felipe, siempre hay una palabra que nos marca cuando aceptamos al Señor Jesucristo en su corazón. ¿Cuándo fue ese bendito momento? Porque yo lo digo siempre, podemos nacer en la cuna del Evangelio, pero la relación con el Señor viene después. Exactamente, hermano. Realmente uno no dimensiona todas las promesas y las grandes cosas que hay en este libro. Amén. Uno cuando es chico lo ve como libro, ve hojas, mucho texto, que incluso uno lo abre y muchas veces no encuentra nada. Pero es porque realmente uno tiene perdida la vista. Uno realmente no dimensiona las grandes cosas que el Señor tiene para nosotros en esa palabra. Amén. En ese libro. Si uno se pone a historiar, o sea, a saber un poco de historia, la palabra la escribieron hace muchos años, mucho más de 2000 años, dicen que está escrita. Es uno de los libros más viejos. Sí. Las primeras cartas de esto todavía no se datan la fecha exacta de que se agregó este libro. Pero realmente el Señor empezó a hablarme con su palabra cuando me enseñó, me mostró la parábola del hijo pródigo. Sin demorar mucho. Cuando el salto de mi vida entre chico a irme de mi casa
fue marcado entre medio por un periodo que yo no estuve en la iglesia, que por lo general uno como joven lo hace porque no tiene dónde sujetarse, como le habla. Y una de las palabras que tocó mi corazón fue esa, la del hijo pródigo. Un domingo en esta iglesia el Señor me llamó, el Señor me dijo, uno tiene unas promesas con la palabra. Sí. Dice que instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande, él no se apartará de él. Y realmente mis papás, yo puedo decir, hicieron su pega en el buen chileno. Ellos me enseñaron la palabra, pero yo no la dimensioné hasta ya estar en un periodo más de adultez. Y esa fue la palabra que realmente marcó mi vida, un antes y un después con el Señor. Amén. Me empezó a mostrar cada vez día más de su amor, de su misericordia a través de la palabra. Y fue realmente lo que en mí gatilló el hecho de trabajar aún más activo en esta iglesia. Amén. Porque uno lo dimensiona, es casa de Dios, pero uno también empieza a amar a los hermanos, a compartir, a amarlo en el Señor, a comprender los defectos que uno tiene, que muchas veces ellos también tienen, y hay muchas personas que ven los defectos en las personas y no ven realmente el amor del Señor ni la misericordia que a través de ellos está. Porque si no fuera por el amor ni la misericordia del Señor, ninguno de nosotros estaría en este lugar. Entonces uno empieza a comprender que realmente el Señor tiene un trato distinto con cada uno. Y uno empieza a amar la obra del Señor. Empieza a marcar la diferencia, a aferrarse a algo. Porque el Señor cada día, como predicaba mi pastor este domingo, cada día nos entrega pan. Cada día nos instruye, cada día nos corrige. Como cualquier padre que ama a sus hijos. Amén. Nos enseña realmente lo correcto, lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer. Yo amo al Señor, amo esta iglesia, amo esta hora, porque el Señor ha hecho algo en mi vida que yo no pillé en ningún lugar. De vagar por mucho tiempo, el Señor me lo entregó acá. Amén. Pensando a lo mejor que podría haber sido lejos en otro país, pero no, fue aquí, en este lugar. Amén. Si el Señor me lo entrega aquí y cada domingo me recuerdo de esa promesa que el Señor me hizo a mi vida, dan más ganas de quedarse acá. Agradezco al Señor porque el Señor igual me ha hecho trabajar. Tuve un tiempo que con otro hermano, gracias a Dios, estuvimos con un cargo que igual uno dice amén, porque uno le obedece al Señor cuando Él nos manda. Pero sin dimensionar muchas veces el desafío grande que tiene esto. Sin duda. Uno toma las cosas a la ligera, muchas veces se enoja con los hermanos y todo, pero uno tiene que ser ejemplo también de palabra, de vida. Y el Señor me hizo líder de jóvenes en este lugar por un tiempo, siendo yo que a lo mejor mi familia no pertenece en este lugar, no está acá, pero cada día se lo arreglamos al Señor. Amén. Pero aún así el Señor pone algo en nuestras vidas, algo que uno muchas veces no sabe lo que es, algo que muchas veces uno no dimensiona tenerlo o cree no tenerlo. Uno muchas veces piensa que no es nada, pero el Señor, con el hecho de poner su Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros somos algo. Amén. Somos algo valioso para el Señor. Un alma es más valiosa que cualquier cosa. Y cuidar almas, ser un líder, una cara visible, es difícil, es complicado. Sin duda. Yo de repente dimensiono el trabajo de mi pastor, de este lugar, y muchas veces muchas críticas, pero uno no sabe el trato que tiene el Señor para con el líder, para con la cabeza de la iglesia. El Señor, su palabra lo dice en Job, antes Dios no tenía intermediario entre Dios y los hombres, sino que estaba Dios y los hombres, y Dios corregía. Muchas veces de una forma abrupta, como lo dice su palabra, o bruta. No por tratar a Dios de bruto, sino no es así, no es a eso a lo que me refiero, sino que el hecho de que Dios corrige a su iglesia. Amén. Anteriormente habían sumos sacerdotes que impartían estas reglas que ponía Dios. Pero si el Señor tenía que quitar algo, lo quitaba. Si el Señor no quería salvar a alguien, no lo salvaba. Hasta que llegó nuestro abogado. Nosotros nos podemos equivocar muchas veces, de hecho yo me he equivocado muchas veces.
Pero doy gracias al Señor porque envió a su Hijo Amén. para salvarme, para limpiarme, para lavar mis pecados, para corregir mis errores y poder realmente servirle al Señor. Yo lo único que quiero es ser una herramienta a las manos del Señor y que Él cada día me enseñe, cada día me llene más de su Espíritu y poder compartirlo también. Para aquellos jóvenes que están viendo nuestro programa y dicen, yo también quiero ser útil en las manos del Señor. ¿Y cuál es el proceso que tiene que pasar un joven? Porque ya viene siendo probado desde muy niño para poder tomar esta decisión de querer entregar su vida por completo al Señor. El proceso lo da el Señor, hermano. Cada uno, como le decía anteriormente, somos probados, somos puestos en esta vasija, o sea, convertido en esta vasija de barro con las manos del Señor. Y cada tiene un detalle distinto a otra persona. En mi caso, yo le agradezco al Señor porque el Señor primero me instruyó, primero me corrigió, primero me limpió, primero me derrumbó, me levanté y me volvió a derrumbar. Pero el Señor me limpió. Hubo un tiempo que yo no soy nadie, no era nada, y el Señor hizo todo por mí. Y eso pasa solamente cuando uno le cree y cuando uno realmente atesora la enseñanza que nos da. Muchas veces podemos tener dificultad o diferencias con hermanos, pelear, tener diferencia de opinión. Pero uno como hijo del Señor tiene que ser capaz de ver al Señor a través de eso. Amén. Y cuando uno lo ve, cuando uno ve que realmente el Señor está encima de nosotros, que nosotros no somos nada, lo único que queremos es que el Señor tenga misericordia de nuestra vida. Y la verdad de las cosas es que Él es el que prepara esta herramienta. Amén. Él es el que da los grados que uno necesita, limpia lo que tiene que limpiar y lo enseña a entregar lo que Él quiere entregar. Amén. Y para estar en eso, lo único que uno tiene que pedirle al Señor es que Él realmente nos tome como herramienta en sus manos. Porque uno no es inservible delante de la presencia del Señor, pero también podemos servirle en la forma de dejarnos caer, de disminuir nosotros, sino que toda la obra del Señor sea engrandecida. Amén. Siendo así, el Señor nos va a tener en consideración. Realmente los jóvenes tienen una prueba grande, porque como les decía anteriormente, no tienen a qué sujetarse, o les cuesta más sujetarse. Pero lo que tienen que hacer es mirar al Señor sobre todas las cosas. Amén. Creerle al Señor sobre todas las cosas, mirarlo, aún en ese pequeño problema, en esa pequeña diferencia con el hermano, mirar al Señor. Si el hermano le dice cualquier cosa, uno tiene que mirar al Señor sobre todas las cosas. Y decirle amén, hermano. Dejarse disminuir, humillarse más, como dice su palabra, como decía su palabra el domingo, cuando le piden pan al Señor en la mesa. Le dice que cómo Él le va a entregar a los gentiles el pan. Es la palabra que nos entrega mi pastor el domingo. ¿Cómo van a comer de la mesa del pueblo escogido? Y el Señor les dice, la persona le dice, pero aún así de las migajas que caen de la mesa, los perrillos, como el Señor se refiere a esta persona, los perrillos se alimentan. Ella se humilló más todavía, ella disminuyó más todavía para que el Señor sea enaltecido. Y realmente ese es el único secreto, o lo que por lo menos el Señor me ha puesto en mi corazón. Amén. Por último, hermano Felipe, para cerrar nuestro programa de esta jornada, un mensaje para aquellos jóvenes que están pasando por alguna adversidad, que no conocen a Cristo o que se han apartado un poco porque han tropezado, han caído y por vergüenza muchas veces no quieren volver. Realmente la vergüenza siempre está. Aquí en cualquier lugar siempre está. Uno por más de tratar de esconder las cosas, el Señor las saca a la luz. Así que el consejo que yo puedo entregar es solamente esperar en el Señor. Si usted tiene una necesidad,
O a lo mejor no tiene necesidades, sino que lo hace por ser joven, porque cree que tiene todo el tiempo del mundo. Lamentablemente no es así. El Señor, usted puede ser muy rebelde, puede siquiera ni pensar meterse en una iglesia ni nada por el estilo. Pero aquí vamos a hablar más allá de iglesia, sino que solamente del Señor. Y realmente el Señor cuando nos toma, hermano Pablo, no hay quien se pueda resistir al toque del Señor. Realmente si somos capaces de resistir al Señor, es por invención de nosotros. Si está desesperado, lo único que tiene que hacer es doblar la rodilla y pedirle al Señor, clamarle al Señor. A lo mejor en su incredulidad, o a lo mejor si piensa que está bien en el mundo o que no le falta nada, va a llegar el momento que no va a ser así. Va a llegar el momento que va a necesitar algo, como me pasó a mí, que realmente yo buscaba algo que no podía encontrar. El Señor me mostró este lugar, me mostró esta iglesia, me mostró su palabra a través de esta iglesia. Y con ella cambió mi vida. Amén. La esperanza nunca la perdí. Bueno, por el hecho de estar en la cuna del Evangelio, siempre esperaba algo que no tenía. Trataba de llenarlo, a lo mejor por momentos se llenaba. Pero realmente el Señor lo llenó en este lugar. Amén. En este lugar yo conocí realmente lo que es estar completo, lo que es estar en paz, hermano. Lo que es no tener preocupaciones de nada, ni de frío, ni de hambre, ni de dinero, de casa, de nada, hermano. Dios suple toda necesidad. Dios suple toda necesidad. Dios me entregó la paz a mi corazón que uno tanto buscaba, que yo buscaba. Amén. Un maravilloso testimonio para la gloria del Señor que podemos compartir con ustedes, este joven que una vida complicada, ¿cierto? Que pudo haber apartado mucho más en los caminos del Señor, pero aquí está, trabajando en la obra y con pie firme para levantar y llevar a cabo el Evangelio a todas las criaturas. Para terminar, hermano, quiero invitarle a que oremos al Señor. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, primeramente por la salud, por la vida que usted nos ha entregado, Señor. Amén. Gracias le damos, Señor, por esta oportunidad de poder entregar su palabra un momento más, Señor. Porque usted nos manda esto, Señor, a compartir realmente lo que usted ha hecho en nuestras vidas, Señor. Amén. Agradezco también esta oportunidad de estar con nuestro hermano Pablo. Agradezco, Señor, también el hecho de que usted ha puesto este anhelo en mi corazón desde chico de buscarle. Y espero, Señor, que así como a mí, a muchas personas usted llegue, Padre Celestial. Amén. Y podamos ser todos juntos y alabar su nombre, Padre Celestial. Señor, te pido que esta pequeña entrevista, Señor, este resumen de lo que ha pasado en mi vida y de lo que usted me ha protegido y me ha guardado, Señor, llegue a lo más profundo de los corazones de cada persona. Y así puedan ver también su grande amor, su grande misericordia que ha tenido también para conmigo, Señor. Espero, Señor, que usted nos cuide y nos proteja. Y que permita, Señor, que este programa, Señor, siga creciendo y siga teniendo más testimonio, para que la gente pueda ver su grande amor, su grande misericordia a través de cada uno de estos. Sin más que pedirte, Padre, te lo entrego todo por misericordia. En el nombre poderoso de su Hijo amado Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Estamos llegando al final de un espacio más de la Iglesia Metodista Pentecostal de Villarrica, aquí en Visitando las Iglesias.